El 2 de febrero de 2009, una mujer junto a su marido estaba paseando a su perro en West Mesa, cuando de repente se toparon con una escena horrible, la que se convertiría en la escena del crimen más grande de Albuquerque. Hola a todos, bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el coleccionista de huesos de West Mesa, un caso extremadamente impactante con varios sospechosos y que a día de hoy sigue sin resolver, pero hay dos principales sospechosos que perfectamente podrían ser los autores. Antes de empezar voy a dejar por aquí mis redes sociales y si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con el caso del coleccionista de huesos de West Mesa. West Mesa es una masa de tierra elevada ubicada al oeste de Río Grande en Albuquerque, Nuevo México. Se extiende desde el oeste hasta Bernalillo, que es un pequeño pueblo en el norte del área metropolitana. Alrededor de West Mesa es como todo desierto y allí cruza la Interestatal 40 y la Ruta 66. En 1980, Albuquerque y sus alrededores comenzó a crecer. Albuquerque no siempre ha sido una ciudad como se ve hoy. En ese entonces había algunas casas, vecindarios dispersos en medio del desierto. Pero en los 80s hasta los 2000 comenzaron los proyectos de construir viviendas en el lugar, comercios, etc. Como por ahí cruza la Interestatal 40 y la Ruta 66, eso atrajo también muchas visitas, empresas querían invertir en proyectos en la zona, las cosas parecían progresar en el lugar, comenzaron a construir edificios, casas, había bastantes proyectos. Sin embargo, todo se detuvo a principios de la década de los 2000, cuando llegó una recesión y los precios de la vivienda comenzaron a descender considerablemente, y esto condujo a un colapso de las empresas inmobiliarias que habían invertido en esa zona, lo que provocó que muchas de estas cerraran. El estado de Nuevo México se vio afectado por el resultado de esta crisis económica y muchas personas perdieron su trabajo, los constructores contratados por inmobiliarias que cerraron y numerosos proyectos fueron cancelados, incluidos los que estaban en proceso de construcción, por lo que eso significa que la zona quedó con casas a medio construir, a medio terminar, otras que habían empezado a construirse hacía poco, y los habitantes de Albuquerque que vivían en vecindarios solo de repente había una casa, otra mucho más lejos, y las parcelas de tierra contiguas a la ciudad quedaron completamente vacías. Por lo tanto, eso quedó con algunas casas construidas, otras a medio construir, un vecindario con una casa muy grande, pero las de alrededor sin construir, básicamente sin terminar. Y allí en West Mesa, mientras sucedía todo esto, es donde el asesino en serie, al que se llama el coleccionista de huesos, cometió sus horribles asesinatos. En otoño del año 2008, una mujer llamada Christine Ross acababa de mudarse a la región de West Mesa. Vivía en una casa recién construida con su marido y su perro. Todos los días paseaban a su perro por el área, especialmente por la noche. Durante estos paseos caminaban a través de zonas donde las casas nunca habían sido terminadas, zonas desérticas, sin nadie viviendo allí. Y el día lunes 2 de febrero de 2009, Christine junto a su marido salieron como siempre a pasear a su perro Ruka. Ruka era un perrito de 3 años que, como todos los perros, iba por la calle olfateando y se paraba si veía algo que le llamaba la atención, etc. En un momento de este paseo, Ruka se topó con un objeto que sobresalía del suelo y comenzó a actuar así como un perro curioso, con curiosidad de qué era. Christine y su marido se dieron cuenta de que su perro estaba olfateando eso y decidieron examinar dicho objeto. Se pusieron muy nerviosos al acercarse porque notaron que parecía un hueso humano. Christine le hizo una foto a este supuesto hueso y se la envió a su hermana, quien era enfermera, para que le resolviera la duda. Y su hermana le respondió que ese hueso de la foto probablemente era un hueso humano real. Inmediatamente Christine y su marido llamaron a la policía y los oficiales llegaron poco después. Confirmaron que efectivamente se trataba de un hueso humano.
Algunos informes lo catalogaron como un fémur y otros como una costilla. La policía se dispuso a buscar el resto del cuerpo de esta persona, de quién era este hueso, para poder identificarla. Sin embargo, no imaginaban todo lo que estaban a punto de descubrir. Muchos detectives, investigadores médicos, incluso voluntarios comenzaron a colaborar, peinando la zona, excavaron. Costó bastante porque era una zona extensa de tierra, muy extensa, pero poco a poco fueron encontrando más y más huesos. Algunos estaban enterrados muy profundamente bajo tierra. Muchos de los huesos estaban parcialmente intactos y estaban muy dispersos debido a los trabajos realizados de urbanizaciones fallidas. Como he dicho, la tierra por ahí se removió mucho cuando comenzaron los proyectos de viviendas que habían sido canceladas a lo largo del tiempo. El movimiento de tierra había movido los huesos y por eso estaban tan dispersos. Entonces estaban encontrando muchos huesos humanos que requeriría semanas o meses que los expertos médicos reconstruían el esqueleto humano de estos huesos para determinar cuántas personas habían. Principalmente pensaban que estaban encontrando los huesos de una sola persona, pero poco a poco se dieron cuenta de que ahí había más cuerpos. Tras poco más de una semana, la policía anunció oficialmente que habían encontrado estos huesos en la zona de West Mesa y que hacía relativamente poco que habían sido enterrados. Entre los años 2003 y 2006, 11 mujeres de entre 15 y 32 años habían desaparecido en Albuquerque, Nuevo México. Prácticamente nadie se dio cuenta de la desaparición de estas chicas. Todas fueron denunciadas por sus familias, pero la policía no hizo caso a estas denuncias porque todas estas mujeres eran trabajadoras sexuales o consumidoras de droga. Así que vamos a ir hablando sobre ellas y cómo desaparecieron a medida de que fueron identificadas. En el año 2004, Victoria Ann Chávez tenía 24 años y era madre de 2 hijos. Había terminado llevando una mala vida, consumo de drogas y era trabajadora sexual. Había estado entrando y saliendo de prisión por cargos de prostitución y tuvo varios altercados con la ley. Era una conocida consumidora de drogas y a pesar de que un oficial de libertad condicional trató de ayudarla a salir de esa vida, no lo consiguió. En marzo de 2005, su madre fue a reportar su desaparición a la policía porque no había visto a su hija Victoria desde hacía más de un año y su entorno coincidía. Ningún miembro de la familia ni amigo había visto a Victoria. Se desconoce el tipo de investigación que se llevó a cabo para buscarla, pero fue el primer cuerpo identificado de la fosa de West Mesa. Solo se encontraron sus huesos, no había ropa, no había artículos personales y su cuerpo fue identificado gracias a que su familia había presentado sus registros dentales a las autoridades en el momento que denunciaron su desaparición. Se determinó que Victoria fue asesinada y enterrada en West Mesa en algún momento de 2004, pero no podían determinar ni la fecha exacta de la muerte ni la causa de esta. Tras descubrir los restos de Victoria e identificarla, la policía continuó trabajando en el caso, pues descubrieron una cantidad abrumadora de huesos. El 21 de febrero de 2009 enviaron 2 cuerpos más al forense para su identificación y reconstrucción. 2 días después, el 23, otro cuerpo sería encontrado. Se trataba de una mujer joven que estaba embarazada en el momento de su muerte. Entre sus restos se encontró un feto descompuesto. Y a pesar de lo trágico que fue encontrar a una mujer asesinada embarazada, eso podía ayudar a que la identificación fuera más rápida. Y así fue. Esta chica era Gina Michelle Valdez. Nació el 1 de agosto de 1982, tenía 2 hermanas menores y crecieron las 3 junto a sus padres. En la adolescencia tuvo una hija, 2 años después tuvo un hijo y la describieron como una chica que se esforzaba al máximo para ser una buena madre. Pero desafortunadamente también fue por el mal camino entrando en el mundo de la prostitución y las drogas. Su madre dijo lo siguiente: era una chica muy alegre, siempre tenía una sonrisa en la cara y alegraba la habitación con su personalidad. Todos tenemos defectos y el suyo eran las drogas, pero aún así era un ser humano, era una buena hermana mayor, siempre cuidaba de sus hermanas y era una madre que se preocupaba por los logros de
sus hijos. La adicción a las drogas no era el estilo de vida que ella quería. Quería ayuda, pero no tenía dinero ni seguro, así que le resultó muy difícil conseguirla. Gina, al comenzar a consumir drogas, comenzó a desaparecer por un tiempo, luego se presentaba en casa de su familia, luego volvía a desaparecer, pero hubo un momento en el que no volvió en mucho tiempo y en febrero de 2005 su familia decidió denunciar su desaparición cuando ella solo tenía 22 años. El padre de Gina fue a denunciarla como desaparecida y le explicó a la policía sobre su trabajo sexual y consumo de drogas. Gina nunca apareció, su caso no fue investigado activamente y ella era la mujer embarazada. Estaba de 4 meses aproximadamente cuando fue asesinada. No se sabe exactamente cuándo le quitaron la vida, pero se cree que en el mismo periodo que Victoria Ann, la primera identificada. Por el momento solo habían identificado a estas 2 mujeres, pero tenían muchos más cuerpos que identificar en ese momento, al menos 8. En ese punto era evidente que todas las mujeres habían sido atacadas por la misma persona, quien dejó sus cadáveres en West Mesa, así que pintaba que era obra de un asesino serial. Entonces, tanto Victoria como Gina eran mujeres similares, 20 y tantos años, historial de trabajo sexual y consumo de drogas, y había una conexión entre ellas dos, se conocían, pero se desconocía qué tan cercanas habían sido, si eran amigas, si eran compañeras de algo, pero tenían una conexión. En el momento había 8 conjuntos de huesos, uno de ellos no tenía ningún historial de trabajo dental, y otro de ellos le faltaba el cráneo, por lo que sería muy difícil identificar a estos 2. El 25 de febrero de 2009, el jefe de policía de Albuquerque, llamado Ray Schultz, declaró que la escena del crimen de West Mesa era una de las escenas de crimen más grandes en la historia de Albuquerque. Dijo: "Hemos relacionado a 2 de las víctimas con estilos de vida similares, lo que les da a los detectives un buen punto de partida. Aquí es donde comienza el verdadero trabajo. En algún momento sus vidas se cruzaron, ya sea entre ellas o alguna otra persona que estuvo involucrada en sus muertes". Más tarde ese mismo mes dijo lo siguiente: "Los restos son todos antiguos, han estado allí durante varios años. Si hubiéramos encontrado cuerpos recientes estaría mucho más preocupado. Todos pueden estar tranquilos de que no hay un asesino en serie activo en Albuquerque que esté matando y atacando a personas". La policía lo que quería en ese momento era no alarmar a Albuquerque. No querían decir directamente hay un asesino serial o hubo un asesino serial, sino que querían que nadie se alarmara y pensaran que lo tenían todo bajo control. Evidentemente, esta declaración no alivió el temor que desarrollaron las trabajadoras sexuales de la región en ese momento. De repente se encontraron 11 cuerpos. Estas mujeres habían sido ignoradas durante años cuando se quejaban ante la ley sobre la desaparición de otras trabajadoras sexuales, pues todas trabajaban en la misma zona, que ahora en un rato vamos a hablar sobre ella, y sale mucho en el caso, y ellas se conocían entre todas, ya fuera de vista o de lo que fuera, de trabajar en el mismo lugar. Y muchas se quejaban a la policía sobre que sus compañeras estaban desapareciendo y fueron completamente ignoradas. Pocos días después identificaron a la siguiente víctima. Era Cinnamon Elks. Su madre, llamada Diana, la describió como la niña más perfecta que cualquier padre podría desear, pero en su adolescencia comenzó a experimentar con las drogas y a partir de ahí su vida fue a peor. Cinnamon tuvo 2 hijos a quienes amaba y adoraba, pero su consumo de drogas no la dejaba tener una vida estable. Fue arrestada 19 veces por prostitución y 12 veces por posesión de drogas. Su último arresto se produjo en 2004 y tras este desapareció completamente del mapa. Cinnamon, al igual que las anteriores víctimas, solía acudir a su familia pidiendo ayuda, pero un día dejó de aparecer y su madre la denunció rápidamente a la policía porque se alarmó muchísimo, ya fuera porque no aparecía, pero también porque Cinnamon no la llamó por su cumpleaños. Cinnamon se iba por ahí y hacía la suya y no aparecía en tiempo por casa de su madre, pero siempre, sin excepción, la llamaba por su cumpleaños, por lo que cuando pasó el día de su cumpleaños y su madre no recibió la llamada, sabía que había pasado algo grave y por eso la denunció. Cuando la denunció, los agentes le dijeron que los adultos tienen derecho a
cortar el contacto con sus familias si quieren, y no la dejaron presentar oficialmente un informe hasta pasados 4 meses. La investigación se retrasó 4 meses, por lo tanto no pudieron hacer ningún avance significativo. La familia de Cinnamon presentó sus registros dentales por si en algún momento serían necesarios para identificarla, y desafortunadamente así fue. Cinnamon tenía 31 años en el momento de su desaparición y asesinato. Su madre Diana dijo que había sido amiga de las 2 primeras víctimas identificadas, de Victoria Ann y de Gina Michelle, y pronto identificaron a la siguiente víctima, que era Julie Cindy Nieto, de 23 años de edad cuando desapareció. Julie nació en Albuquerque, su madre era madre soltera y tenía una hermana llamada Valerie, con quien era muy cercana. En su adolescencia tuvo un hijo, comenzó a consumir drogas a los 19 años y rápidamente desarrolló una adicción. Fue vista por última vez en agosto de 2004 y reportada como desaparecida poco después. Ella también había estado involucrada en el trabajo sexual, y cuando la reportaron como desaparecida no se hizo mucho por encontrarla. Como he dicho, Julie y su hermana Valerie eran muy cercanas, súper cercanas, pues Valerie fue encontrada sin vida por una sobredosis en un motel de Albuquerque 2 años después de que su hermana Julie desapareciera, y sus familiares dijeron que su muerte estuvo directamente relacionada con la desaparición de su hermana Julie. Su madre dijo sobre Valerie cuando falleció: ella no podía soportarlo, estaba deprimida todo el tiempo, lloraba todo el tiempo. Julie era su única hermana. Entonces, con Julie ya había 4 víctimas identificadas y la policía continuaba tratando de reconstruir los restos óseos de las demás mujeres y al mismo tiempo tratar de averiguar qué conexión tenían entre ellas. Descubren que estas 4 mujeres se conocían entre sí, habían trabajado juntas y se habían movido por los mismos círculos sociales antes de su desaparición. La investigación continuaría tratando de aprender más sobre las víctimas que ya habían sido identificadas, como cuándo fue el último día que fueron vistas, por quién, con quién estaban, con quién salían, quiénes eran sus amigos, quién era su entorno, con quién estaban trabajando, etcétera, quiénes eran sus clientes. Desafortunadamente, muchas de las personas que habían vivido en la época en la que ellas desaparecieron ya no vivían en Albuquerque, se habían ido a otras zonas del país, por lo que la policía no podía realmente ir a interrogar a personas que habían tenido conexión con ellas, porque habían pasado unos años y todo el mundo se había mudado. Diana, la madre de Cinnamon, informó un poco después de la identificación del cadáver de su hija que había escuchado numerosos rumores de los amigos de Cinnamon. Dijo que Cinnamon había estado hablando sobre un policía corrupto que estaba matando a trabajadoras sexuales en Albuquerque. Dijo específicamente: hay un policía corrupto que ha estado cortando las cabezas de mujeres y luego enterrándolas en West Mesa. Tras decir eso, Cinnamon desapareció unos días después. Diana comenzó a recibir llamadas anónimas, su madre, que le decían que su hija había sido decapitada y enterrada en West Mesa. Ella denunció estas llamadas, pero nunca hubo ningún tipo de investigación. Karen, la madre de Gina Michelle Valdez, escuchó rumores similares. Su hija y Cinnamon eran cercanas y escuchó rumores de que las dos fueron apuñaladas y enterradas en West Mesa. Ahora, como he dicho al principio, la policía no prestó atención a estas desapariciones. Sin embargo, hubo una persona que sí lo hizo. A pesar de que la policía no quería gastar recursos en trabajadoras sexuales o consumidoras de drogas, una detective sí lo hizo. Pero como ella trabajó sola en la investigación, no tuvo recursos, no tuvo apoyo, era una sola detective trabajando en ello. Pero por suerte su trabajo, todo lo que recopiló, pudo hacer que años más tarde, cuando aparecieron estos cuerpos, esta información fuera muy útil. Esta detective era Ida López. Ella creció en Albuquerque y su abuelo la inspiró desde muy pequeña a convertirse en oficial de policía. Asistió a la universidad y luego se matriculó en la academia policial. Poco después comenzó a trabajar para el departamento de policía de Albuquerque y con el tiempo se convirtió en detective. Ida comúnmente investigaba una zona de la ciudad llamada la zona de guerra. Esta era una zona de altísima criminalidad cerca de la avenida central de Albuquerque. Ahora mismo la antigua llamada zona de la guerra se llama Distrito Internacional para tratar de mejorar la imagen del barrio, pero la zona de guerra fue descrita como un carnaval de sexo, drogas y alcohol. Ida se interesaba en esta zona porque consideraba que las trabajadoras sexuales se enfrentaban a muchos peligros y quería ayudarlas. Comenzó a referirse a ellas como sus chicas. Decía: mis chicas, tengo que ayudar
a mis chicas. Ida defendía los derechos de estas mujeres y se preocupaba por lo que podría pasarles en ese estilo de vida. Y en el año 2005, Ida prestó atención a la desaparición de Gina Michelle Valdez, quien acababa de desaparecer, de ser denunciada como desaparecida. Estudió su vida y vio que Gina en algún momento se había descarrilado y había terminado en este tipo de vida de drogas, prostitución, y Ida quería encontrarla. Mientras investigaba se dio cuenta de que mujeres con una vida similar también habían desaparecido y todas se movían en la misma zona, la zona de guerra. E hizo una lista de unas 24 mujeres que trabajaban en la zona de guerra que fueron desapareciendo. Todas estas mujeres habían sido trabajadoras sexuales que habían desaparecido entre 2001 y 2005. Todas habían sido vistas en la zona de guerra poco antes de su desaparición. De las 24 mujeres desaparecidas que formaban la lista de Ida, solo 17 tenían registros dentales disponibles que Ida tuvo que pedir a sus familiares. Ida trabajó sola en estas desapariciones porque nadie más quería gastar recursos de las oficinas de policías en prostitutas. Una periodista llamada Maggie Shepard en 2007 decidió publicar la lista de Ida y las fotografías, pero esta publicación no recibió atención. La gente pensaba, no son más que prostitutas drogadictas. Sus desapariciones solo comenzaron a llamar la atención cuando se encontraron los huesos en West Mesa, en la fosa, y finalmente fueron 11 cuerpos hallados y el feto. Seguían trabajando en la zona, trabajaron en una excavación con equipos completos de investigación durante 24 horas del día durante 2 meses y medio. Los investigadores creían que las otras 7 mujeres todavía no identificadas compartían atributos similares con las 4 sí identificadas. Probablemente eran mujeres jóvenes. La mayoría eran de ascendencia latina, que habían estado involucradas en el trabajo sexual y el uso de las drogas, y quienes probablemente frecuentaban la zona de guerra. La policía en esta búsqueda terminó encontrando la lista de la detective Ida López y las 4 mujeres identificadas, Verónica, Michelle, Cinnamon y Julie, estaban en esta lista, entre al menos una docena más. Bueno, un pequeño paréntesis aquí, fuera del caso. He estado diciendo Ida López para referirme a la detective, pero se pronuncia Aida. Haced ver que he dicho Aida López, ¿vale? Son muchos nombres en este caso. Tengo muy pocos días para cada caso porque así puedo traer casos al canal seguido. Entonces, nada, a partir de ahora voy a decir Aida, ¿vale? Ha sido una confusión. Continuamos con el caso. En abril de 2009 se identificó a la siguiente víctima. Esta era Verónica Romero, nacida el 19 de junio de 1976, por lo que tendría unos 28 años en el momento de su desaparición. Verónica era hija única y siempre tuvo un grupo de amigos de la infancia que se consideraban hermanos. Tuvo 5 hijos antes de su desaparición. Había sido uno de los nombres de la lista de Aida López, dadas las circunstancias de su desaparición y la similitud con las demás víctimas ya identificadas. Fue vista por última vez en febrero de 2004 cerca de las esquinas de Wyoming Boulevard y Central Avenue, justo en el medio de la zona de guerra. Los testigos que la vieron por última vez la vieron subir en una camioneta blanca y nunca más volvió a ser vista. Los familiares denunciaron su desaparición un par de semanas después, y como no iniciaba ninguna búsqueda de la policía, los mismos familiares y entorno de Verónica tuvieron que ir a la zona de guerra a intentar encontrarla. Distribuyeron folletos con su información, preguntaron a personas, pero no consiguieron nada. Cuando Verónica fue identificada, sus seres queridos expresaron la impotencia que sentían por la inactividad de la policía cuando le denunciaron como desaparecida. Una prima de Verónica dijo: no han hecho absolutamente nada en todos estos años. Ahora la policía tenía una pista más, que era la camioneta blanca. Ese mismo día la policía anunció la identificación de la siguiente víctima. Esta era Mónica Candelaria, nacida el 20 de junio de 1981 en Albuquerque. Sus padres eran Gabriel e Isabel y tenía un hermano llamado Gabriel Jr. Mónica tenía 21 años en el momento de su desaparición. Tuvo un hijo llamado Michael, pero no estuvo muy cerca de él mientras seguía viva, ya que cayó en el mundo de la prostitución y se cree que tenía vínculos con pandillas locales de la zona de guerra. Fue vista por última vez el 11 de mayo de 2003 en el Valle Sur, en Albuquerque, cerca de Atrisco Drive y Central Avenue, en la zona de guerra. Fue anunciada como desaparecida a la policía casi 2 semanas después. La policía trabajó en su caso unos 6 meses. Isabel, la madre de Mónica, informó a la policía que un hombre que vivía en su vecindario, llamado Isaac,
había comenzado un rumor sobre que Mónica fue asesinada y enterrada en West Mesa. O sea, fijaros en cuántas víctimas hay ya, y en todas coincide el hecho de que las familias sabían que sus hijas frecuentaban la zona de guerra y varias habían recibido el rumor de que sus hijas habían sido asesinadas y enterradas en West Mesa. Sin embargo, la policía no hizo nada durante esos años, no las buscó, no fue a West Mesa a buscarlas, aún coincidiendo la información de que estaban enterradas en West Mesa. Los familiares de Mónica fueron quienes fueron a buscar ellos mismos a West Mesa cuando se inició ese rumor, ya que la policía no lo hizo en el principio, pero no encontraron nada, ya que los huesos estaban enterrados. Luego sí que volvieron a ir junto a la policía, volvieron a explorar la zona y encontraron una mandíbula. No encontraron nada más aparte de la mandíbula y entregaron el caso a la unidad de casos sin resolver. Al igual que las demás víctimas, la causa de muerte de Mónica era imposible de determinar y la fecha exacta también. Entonces identificaron a la siguiente: Doreen Márquez. Nació el 31 de agosto de 1976 y sus padres eran David y Dorothy. Doreen tuvo una vida diferente a las anteriores víctimas. Creció sin problemas, tuvo hijas, no se metió en problemas y vivía en una casa en una zona adinerada de Albuquerque. Tenía un buen coche y una vida estable en general. Los amigos y familiares de Doreen la recordarían como una persona alegre y llena de energía que siempre intentaba lucir lo más a la moda posible. Compraba la ropa más bonita y se arreglaba el pelo y las uñas siempre. Sin embargo, al llegar a la edad adulta, su novio fue a prisión, como resultado se separó de él y se derrumbó por ser madre soltera, por la ruptura con su pareja y porque su estabilidad económica bajó considerablemente. Eso la llevó a consumir drogas, en concreto heroína. A sus 20 años comenzó a recurrir la zona de guerra. Fue encarcelada un tiempo por posesión de drogas y por ello se hizo un trabajo dental, por lo que los investigadores pudieron identificarla. La mayoría de estas mujeres se habían hecho un trabajo dental y por eso tenían sus registros dentales. No se sabe exactamente cuándo desapareció Doreen Márquez. Algunos seres queridos creen que desapareció en octubre de 2003, después de dejar a una de sus hijas en la escuela. Sin embargo, una amiga suya lo desmintió y dijo haberla visto meses después, en 2004. En cualquier caso, en ese momento Doreen ya estaba sumida en la adicción de drogas y había comenzado a desaparecer durante meses, luego a aparecer. A menudo dejaba a sus hijas en casa de su padre o de otros seres queridos y como resultado no se denunció su desaparición hasta diciembre de 2004, cuando tendría 28 años. El 24 de abril de 2009 los investigadores publicaron imágenes para la prensa de las uñas de una de las víctimas. Encontraron uñas. Estas uñas tenían un tipo de pintura acrílica beige con un diseño con colores, con color rosa, y se creyó que esto podría tener vínculos con un salón local debido a el diseño de esas uñas, pero esta pista no condujo a ninguna información nueva. Al día siguiente, el 25 de abril de 2009, la policía finalizó la excavación, poniendo a fin la excavación más grande en la historia criminal de Albuquerque. Ese mismo día el caso apareció en el programa America's Most Wanted, que expuso la historia a una audiencia nacional más amplia, ya que antes solo había aparecido la noticia en pocos programas de noticias y periódicos nacionales, y en ese momento los investigadores tenían varios sospechosos potenciales, hombres que habían estado involucrados en crímenes similares o habían perpetrado violencia contra mujeres en el área, en la zona de guerra, en West Mesa. Querían analizar las historias de estos hombres, a la vez las historias de las víctimas, para ver si se relacionaban en algún punto, qué conexión había entre todas las personas, dónde estaban estos hombres cuando estas víctimas desaparecieron, etc. Ahora, a finales de abril salió a la luz que agentes de policía se habían estado reuniendo con amigos y familiares de las víctimas y les dijeron que dejaran de hablar sobre ellas y dejaran de expresar sus pensamientos y opiniones sobre el caso hacia el público, hacia la prensa, etc., porque la policía creía que todo esto podía descarrilar la investigación. Muchos seres queridos se tomaron esto mal, obviamente la policía les estaba diciendo callaros, no habléis sobre esto, y pensaron
Pensaron que estaban tratando de silenciarlos y simplemente esconder que todas estas mujeres habían sido asesinadas. Entonces todo el mundo comenzó a hablar mal sobre esto y la policía, con la esperanza de limpiar un poco su imagen ante esto, comenzó a trabajar con funcionarios federales para reunir una recompensa de $50,000 por información. Con el paso de los años, esa recompensa seguiría creciendo hasta duplicarse y alcanzar los $100,000 en 2010 para cualquier persona que les diera información que les llevara al asesino. Quedaban en ese punto 4 víctimas para identificar y seguían trabajando en ello. Para el verano de 2009, el FBI había comenzado a cooperar en la investigación, realizando entrevistas en Albuquerque, también en Arizona, en Texas, incluso en Wisconsin, donde había un asesino conocido como Northside Strangle que había matado a trabajadoras sexuales durante más de 2 décadas. Este asesino era Walter E. Ellis, pero no se cree que tuviera ninguna participación con este caso. Pasaron los meses y la policía admitió haber recibido cientos de pistas durante ese lapso de tiempo, pero provenían principalmente de prisioneros que llamaban a la policía y les decían: yo sé quién las ha matado, que en verdad eran prisioneros que querían clemencia, que les rebajaran las condenas, etc., a cambio de su información, o llamaban personas que querían la recompensa. Sin embargo, ninguna pista fue real, solo eran personas que querían el dinero o salir de prisión. En noviembre de 2009, finalmente se identificó a la siguiente víctima. Era Sylania Edwards. Esta era la chica de las uñas acrílicas. Nació el 26 de noviembre de 1987 en el condado de Harris, Texas. Sylania nunca conoció a sus padres y a sus 5 años su madre fue encarcelada. Ella y sus 7 hermanos crecieron en hogares de acogida. En el momento de su desaparición, ella vivía en un hogar de acogida a unos 800 kilómetros de Albuquerque, en un lugar llamado Lawton, situado en Oklahoma. En el verano de 2003, Sylania tenía solo 15 años y huyó de su casa de acogida, y poco después se denunció su desaparición. Fue una de las 2 víctimas más jóvenes. Tras huir de su casa de acogida, fue vista en un refugio para trabajadoras sexuales en Aurora, Colorado. Debido a esto, la policía más tarde teorizaría que Sylania se había involucrado en algún tipo de trabajo sexual e incluso podría haber estado viajando por la Interestatal 40 como una chica de circuito. Chica de circuito es un término que la policía usaba para describir a mujeres trabajadoras sexuales. Más tarde descubrieron y ya confirmaron que Sylania en el momento de su desaparición estaba viajando junto a otras 3 mujeres. Fue muy difícil de identificar a Sylania. Su nombre no estaba en la lista de mujeres desaparecidas de Aida López porque no vivía en Albuquerque, pero cuando los forenses hicieron un boceto basado en su reconstrucción esquelética, se hizo una posible conexión con esta chica desaparecida en Lawton, solicitaron sus registros dentales y confirmaron que era ella. Después de ella se identificaron 2 víctimas más. Virginia Cloven, que nació el 7 de agosto de 1981 y creció en Los Chávez, un pequeño pueblo en las afueras del sur de Albuquerque. Allí vivió con su familia en un pequeño remolque. Su padre, Robert, dijo sobre ella: ella era una chica muy divertida, se lo tomaba todo con calma, intentaba mentirte y luego entraba y te decía la verdad 2 minutos después. Los profesores querían adoptarla. Todo parecía ir muy bien en la vida de Virginia, sin embargo, cuando estaba en la escuela secundaria, uno de sus hermanos fue asesinado a tiros. Pocos días después, Virginia escapó de su casa, desconozco realmente el motivo, y su otro hermano la fue vigilando desde cerca a partir de ese momento para no perderla de vista. Virginia se alojó con su novio en Albuquerque y volvió a ocurrir una tragedia en su vida. Su novio fue atropellado por un coche y quedó en coma. Virginia tenía 17 años en ese momento, estaba sin blanca y sin hogar, así que terminó viviendo en la calle, en la zona de guerra. En ese momento ella cortó el contacto con su familia y amigos y comenzó su adicción con las drogas y a prostituirse. Virginia llamaba de muy a menudo a su familia, ya que entraba a prisión a menudo, y en junio de 2004 llamó a sus padres para decirles que tenía un nuevo novio, que acababa de salir de prisión y que estaban planeando casarse. Y Virginia sonaba más emocionada que nunca, muy emocionada por primera vez en muchos años, así lo describieron sus padres. Esta sería la última vez que tuvieron noticias sobre ella. Su padre dijo:
todo. Dijimos que nos gustaría conocerlo, pero nunca volvimos a saber de ella. Después de eso todo quedó muerto. Ya ni siquiera celebramos la Navidad porque no estamos en casa con los niños. Virginia sería reportada como desaparecida en octubre de 2004, aproximadamente 4 meses después del último contacto con su familia, esta llamada telefónica donde les anunciaba que se casaría. La siguiente víctima identificada fue Evelyn Salazar. Nació en noviembre de 1978. En el momento de su desaparición, Evelyn era madre de 2 hijas, María y Angel, y sus amigos y familiares la consideraban una buena cocinera, una madre cariñosa y alguien que le gustaba estar al aire libre. Sin embargo, por desgracia, también tenía antecedentes de trabajo sexual y consumo de drogas. Un dato que marcaría una diferencia respecto a las otras víctimas es que Evelyn no estaba sola cuando desapareció. Entonces las cosas sucedieron de la siguiente manera. Un día de marzo de 2004, Evelyn, de 25 años, había salido de una reunión familiar junto a su prima Jamie Varela, de 15 años. Las dos se dirigían a un parque cerca de San Mateo y Gibson Boulevard, cerca del aeropuerto internacional de Albuquerque, justo al lado de la zona de guerra. Ni Evelyn ni Jamie regresaron nunca a casa. Jamie tenía 15 años y también desapareció. Ella no tenía antecedentes ni de drogas ni de prostitución. Jamie nació en septiembre de 1988 y creció en Albuquerque. No se creía que estuviera involucrada en las actividades ilícitas en las que sí estaba involucrada su prima, Evelyn, y según todos los indicios era simplemente una adolescente normal que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es decir, que el objetivo del asesino realmente era Evelyn, pero como su prima Jamie estaba con ella en ese momento, se convirtió también en un objetivo. Cuando su familia fue informada, supieron perfectamente que Jamie no desapareció por voluntad propia. Salió con su prima Evelyn y había dejado su rizadora encendida en casa porque quería usarla cuando volviera. Todos sus objetos personales seguían en su casa. Su familia denunciaría su desaparición el 3 de abril de 2004. Evelyn fue identificada en noviembre de 2009 y desafortunadamente la última víctima para identificar era Jamie. Se identificó en enero de 2010. En este punto ya estaban todas las víctimas identificadas. Las familias ya podían velarlas, pero ahora necesitaban, no solo las familias, sino todos, saber quién era el asesino, quién le había quitado la vida a estas 11 mujeres. Tras meses de minuciosa investigación por parte de la policía, fueron descubriendo un poco cuándo fue la última vez que las víctimas fueron vistas. Mónica Candelaria fue vista por última vez, según testigos, cerca de Atrisco y Central Avenue en el suroeste de Albuquerque el 11 de mayo de 2003. Verónica Romero fue vista por última vez subiéndose a una camioneta blanca cerca de Wyoming Boulevard y Avenida Central en febrero de 2004. Evelyn Salazar y su prima Jamie Varela desaparecieron después de dirigirse a un parque cercano de la zona de guerra en marzo de 2004. Silania Edwards fue vista por última vez en Denver, Colorado en mayo de 2004 y viajaba por la Interestatal 40 con otras trabajadoras sexuales antes de su asesinato. Virginia Cloven en junio de 2004 tras llamar a sus padres. Cinnamon Elks se supo que la última vez que estaba viva fue cuando la policía de Albuquerque la detuvo por última vez en julio de 2004 y en agosto de 2004 Julie Nieto fue última vez vista por su familia y luego reportada como desaparecida. Había sido amiga de Cinnamon. Y sobre Doreen Márquez, su familia la vio por última vez en octubre de 2003, pero un amigo alegó que la vio en 2004. Michelle Valdez, quien estaba embarazada, la línea de tiempo de su desaparición era indeterminada. Verónica Chávez la vieron por última vez a principios de 2004 y estas líneas de tiempo de estas mujeres indicaba que el asesino estuvo activo entre la primavera de 2003 y la primavera de 2005. El perfil de las víctimas de este asesino eran trabajadoras sexuales con historial de consumo de drogas, mujeres que frecuentaban el área llamada la zona de guerra y las víctimas oscilaban entre los 15 y 32 años. Todas fueron enterradas sin ropa ni artículos personales, solo su cuerpo. O bien porque el asesino no quería que fueran identificadas fácilmente en caso de ser encontradas por cualquier objeto, o bien porque quería conservar la ropa y objetos de sus víctimas como una especie de recuerdo, como lo han hecho muchísimos otros asesinos, que se quedan pertenencias de sus víctimas como recuerdo. No se pudo determinar la causa de muerte de ninguna de las 11 mujeres debido al tiempo que llevaban enterradas, pero se creyó que todas habían sido o estranguladas o asfixiadas, debido a que los restos no presentaban otros daños, ningún esqueleto óseo
presentaba heridas de arma blanca o algún agujero de bala visible. La detective Aida López originalmente había incluido a todas estas mujeres en su lista de víctimas de mujeres desaparecidas. Ella había notado que muchas otras trabajadoras sexuales habían desaparecido en la misma área al mismo tiempo que estas 11 mujeres, pero cuyos cuerpos no se habían encontrado, por lo que podría ser que no fueran las únicas víctimas de este asesino serial y que hubiera este hombre elegido más lugares para enterrar los cuerpos, es decir, que no solo hubiera esta fosa en West Mesa con estas 11 mujeres, sino que más fosas repartidas por otras áreas. Los investigadores tenían en mente a un asesino en serie, pero también creían que podía tratarse de un grupo, una banda, un cartel o una red de tráfico sexual. Cuando encontraron los huesos de las chicas, también se encontraron bolsas de plástico que se cree que es donde el asesino puso sus cuerpos. Y ahora vamos a hablar sobre los sospechosos de este caso. Principalmente un hombre llamado Fred Reynolds, que nació en Albuquerque, creció allí y luego se mudó a California y en la edad adulta regresó a Albuquerque. Había sido adicto a las drogas y al alcohol, pero al regresar a Nuevo México ingresó en Alcohólicos Anónimos y superó sus adicciones. La cosa es que Fred Reynolds era un sospechoso, pero se convirtió en sospechoso estando muerto, ya que falleció por causas naturales un mes antes de que se encontrara el primer hueso en enero de 2009. Fred Reynolds estuvo involucrado en la industria del sexo durante varios años, trabajando principalmente como proxeneta en la región de Albuquerque. También era propietario y dirigía su propia empresa, Have Mercy Escorts, es decir, una empresa de damas de compañía. La policía de Albuquerque lo detuvo en numerosas ocasiones por delitos relacionados con la prostitución. Lo arrestaron entre 1998 y 2001 y se cree que tenía una conexión personal con algunas de estas mujeres, entre ellas Doreen Márquez, Victoria Chávez y Victoria Reed, una mujer de la cual no hemos hablado porque no se encontró en West Mesa, pero es otra desaparecida. Desapareció en junio de 2006. Además de tener conexiones con estas 3 mujeres desaparecidas y asesinadas, Reynolds tenía fotografías de desnudos de al menos una de estas mujeres, que se teorizó que habían sido parte de su marketing online para su empresa de escorts. En el momento de su muerte, en enero de 2009, la policía encontró otras fotos de trabajadoras sexuales desaparecidas en casa de Fred, pero nunca se supo quién eran estas mujeres, no eran las víctimas que se encontraron en la fosa. La policía también se enteró de que en los meses anteriores a su muerte, en octubre de 2008, Fred Reynolds había estado haciendo averiguaciones sobre estas mujeres desaparecidas. Había estado intentando localizarlas a través de amigos y familiares, pero según estas personas parecía preocupado por el bienestar de las víctimas. Lori Gallegos era una amiga de Doreen Márquez. Lori habló con la estación de noticias local explicando que Fred contactó con ella y dijo lo siguiente: me dijo que él mismo era un exadicto a la heroína y que esa era la razón por la que quería ayudar a estas mujeres que trabajaban para él. Quería que tuvieran una buena vida. Amigos y familiares que hablaron con Fred, porque como he dicho él se comunicó con ellos, dijeron que él fue una buena presencia en la vida de las desaparecidas y asesinadas y que era poco probable que él estuviera involucrado en los hechos y que les hubiera hecho daño, ya que se preocupó por buscarlas en el momento que desaparecieron. Después de una investigación, finalmente Fred fue descartado, fue absuelto como sospechoso y no se cree que estuviera involucrado en los crímenes, pero fue de los primeros sospechosos. Entonces, para encontrar más sospechosos, los investigadores no tenían pruebas físicas ni evidencias, por lo que tuvieron que basar la investigación en lo que decía la gente. Antes de que se encontrara la fosa de West Mesa, como ha dicho, la madre de Mónica había escuchado que la habían asesinado y enterrado en West Mesa. Sobre Cinnamon y Julie se rumoreó lo mismo en el momento de su desaparición. Cinnamon, como he comentado, había estado hablando sobre un policía corrupto que le cortaba la cabeza a las mujeres y las enterraba en West Mesa. Ella desapareció días o semanas después de decir eso. La familia de Michelle también recibió en mayo de 2001 una llamada donde le daban condolencias. En la llamada, la persona que llamó se identificó como una amiga de Michelle y le dijo a la hermana de Michelle, llamada Camille, que Michelle había sido apuñalada 22 veces y estaba muerta y enterrada en West Mesa. Todos estos rumores fueron reportados a la policía cuando sucedieron, o sea, cuando estas llamadas sucedieron, pero la falta de interés hizo que la policía no hiciera nada. Pero en el punto de la investigación en 2010 sí que tuvieron en cuenta toda esta información. Sobre Julie Nieto, 2 mujeres llamadas Melody Carmona y Ángela Romero, que dijeron que eran primas suyas,
denunciaron también su desaparición. Ambas dijeron fechas distintas de desaparición, una dijo en julio y otra en agosto de 2004. Melody y Angela se convirtieron en personas de interés en este caso cuando la policía descubrió que no eran primas de Julie, no tenían prácticamente nada que ver con ella y tenían una conexión muy vaga con ella. Ellas habían dicho que eran sus primas, pero realmente ni siquiera eran sus amigas, así que no se sabe el porqué de que denunciaran su desaparición. Todas estas personas de interés, Melody y Angela, el círculo con el que se movían las chicas, ya no vivían en Albuquerque, por lo que no podían interrogarlas. Habían pasado varios años desde las desapariciones, que fueron entre 2003 y 2005, y el inicio de la investigación, que fue entre 2009 y 2010, a partir de 2009 y 2010. Entonces decidieron desviar la investigación por otro lado y de aquí sale el siguiente sospechoso que para mí tiene toda la pinta de ser el coleccionista de huesos de West Mesa. En West Mesa, en el área donde estaba la fosa, los investigadores recurrieron a imágenes satélites que se habían tomado de la zona durante principios de la década de los 2000. Es decir, imágenes satélites que ellos podían ver la zona en diferentes fechas. En estas imágenes se dan cuenta de que había una persona que había hecho repetidos viajes allí, donde fueron enterrados los cuerpos, durante los principios de los 2000. Al observar las imágenes tomadas, los investigadores pudieron ver que la zona estaba prácticamente intacta al principio de los 2000. Pero en enero de 2004, después de que al menos una de las víctimas de West Mesa desapareciera, en las imágenes satélites mostraban huellas de neumáticos que conducían al área donde se enterraron los cuerpos. En las imágenes satélites se ve como los neumáticos siguen un patrón, un camino, y no iban por la carretera, sino por un lado de la tierra. La siguiente vez que se grabaron imágenes de satélite, en marzo de 2004, las huellas de los neumáticos eran aún más pronunciadas. Esto aludía al hecho de que el asesino regresaba al área, se volvía a ir, regresaba, porque cada vez estaban más marcados los neumáticos de su coche. Probablemente regresaba para seguir enterrando a más víctimas. El movimiento del coche se detiene en 2006, cuando un hombre compró el terreno de West Mesa para desarrollar viviendas. En ese momento el asesino sabía que ya no podía seguir enterrando cuerpos allí, que ya no podía convertir eso en un cementerio, en su fosa, porque en esa tierra habría movimiento, ahora tenía un propietario. Así que en ese punto probablemente decidiría o parar los asesinatos de Albuquerque e irse a otro lado, o buscar otro sitio para continuar enterrando otras mujeres, porque fueron muchas las desaparecidas. Aquí solo hubo 11 identificadas y encontradas, pero hubo muchas más desaparecidas. El camino personal que trazó el asesino, donde se ven los neumáticos, parecían perfectamente dirigirse a una casa móvil no muy lejos de donde estaba la fosa. Allí vivía un hombre que hasta día de hoy sigue siendo de los principales sospechosos de este caso, y vamos a hablar sobre quién es y todo lo que sucedió con él. Lorenzo Montoya era un hombre que vivía en West Mesa. Encontró trabajo en una imprenta local y vivía solo en un remolque, no muy lejos de donde se encontraron los cuerpos. Él tenía 39 años en 2006, que es cuando algo sucedió. Su remolque era desde donde parecían ir las huellas del neumático de las imágenes satélite. En diciembre de 2006, una mujer llamada Sherika Hill comenzó a comunicarse por internet con Lorenzo Montoya. Sherika era una trabajadora sexual de Albuquerque que concertaba sus citas por internet. Acordó encontrarse con Montoya en su caravana en la madrugada del 17 de diciembre de 2006. Sin embargo, antes de irse, se aseguró de ponerse en contacto con su novio, quien era también su proxeneta, llamado Frederick Williams, quien la llevó en coche a la casa rodante de Montoya en las afueras de la ciudad. Frederick la esperaría en el coche aparcado al final de la calle mientras ella entraba en la caravana de Lorenzo Montoya, daba sus servicios, salía, volvía al coche de Frederick y se iban. Así sucedió. Frederick y Sherika condujeron hasta el final de la calle de la caravana de Lorenzo Montoya. Pararon allí, ella bajó y se dirigió hacia la casa de Lorenzo, mientras Frederick la esperaba. Sin embargo, pasó una hora y ella no salía de la casa de Lorenzo. Frederick, preocupado ya, se acercó a la casa para ver qué estaba pasando. Al acercarse, se encontró con Lorenzo Montoya caminando hacia su coche con Sherika sin vida en sus brazos.
tratando de meterla en el maletero. Los dos hombres comenzaron una disputa, Frederick sacó su arma y mató a Lorenzo Montoya. A la mañana siguiente, la policía se dirigió hacia la casa de Lorenzo, donde lo encontraron sin vida y al lado el cuerpo de Sherica. Frederick no fue a prisión por asesinar a Lorenzo, ya que se consideró en defensa propia. Lorenzo acababa de asesinar a Sherica. Empezó una disputa con Frederick y Frederick se defendió asesinándolo. Cuando Sherica entró en la caravana de Lorenzo, tuvieron relaciones sexuales y luego él decidió estrangularla hasta la muerte, la envolvió en cinta adhesiva y comenzó a prepararse para deshacerse de su cuerpo. De inmediato, la policía sospechó que no se trataba del primer asesinato de Lorenzo Montoya. El jefe de policía de Albuquerque, Ray Schultz, dijo: "Existe una buena probabilidad de que esta no sea la primera vez que comete un crimen como este. Este es un crimen demasiado brutal para ser el primero". Después de esto, la policía continuó investigando la vida de Lorenzo, quien ya estaba muerto. Lorenzo Montoya había sido detenido en numerosas ocasiones por delitos relacionados con la prostitución. A veces se movía por el área de la zona de guerra. En 1999, la policía lo vio recogiendo a una trabajadora sexual en su coche. La policía lo siguió porque ya lo tenían en el punto de mira y Lorenzo condujo hasta un callejón con esta mujer. Allí la policía lo trató intentando violarla y estrangularla. Había obligado a la mujer a participar en actos sexuales en contra de su voluntad e incluso comenzó a estrangularla, algo que según le dijo a la policía parecía disfrutar. Es decir, la mujer le dijo a la policía que parecía que Lorenzo disfrutaba de estrangularla. En ese momento, Lorenzo fue arrestado por la policía de Albuquerque y se descubrió que él solo tenía en el bolsillo $2, lo que llevó a la policía a creer que nunca tuvo la intención de pagarle a esa trabajadora sexual y que incluso podría haber planeado matarla, por eso se la llevó al callejón y trató de estrangularla. Fue acusado de múltiples delitos, pero estos cargos fueron retirados debido a que esta mujer no quería involucrarse en ningún proceso penal. En 2003, Lorenzo Montoya fue arrestado nuevamente por solicitar servicios de una prostituta. La policía en ese momento le hacía seguimientos, lo observaban desde lejos. Esta fue la última vez que Lorenzo estuvo dentro del radar de la policía. Además de este historial de abusar de prostitutas, Lorenzo también tenía un historial de numerosos incidentes de violencia doméstica. Había sido arrestado una vez por agresión con agravantes en 1986, unos cargos que luego fueron retirados por el demandante, y otra vez por violencia doméstica en 1994, cuando una de sus exnovias alegó que Montoya la había golpeado en múltiples ocasiones y había hecho cosas peores, había hecho cosas asquerosas que ella no quiso ni siquiera explicar, pero lo describió como cosas asquerosas. Al parecer, incluso la amenazó con matarla y enterrarla en cal, lo que llamó bastante la atención de los investigadores años después, cuando encontraron la fosa, que la amenazara con enterrarla, matarla y enterrarla. Por otro lado, Montoya llamó a la policía aproximadamente 5 veces entre 1991 y 2006, alegando que su coche había sido robado o dañado por fuego o ácido. Especulan que esto podría haberlo hecho como intentos de cometer fraude o de intentos de deshacerse de alguna de las pruebas, ya que él usaba su coche para esconder cadáveres seguramente, se cree, y podría querer deshacerse de pruebas. Después de su muerte en diciembre de 2006, cuando Frederick lo asesinó a tiros, después de que él matara a Sherica, la policía sospechó que había estado involucrado en otros delitos. Pero no fue hasta que obtuvieron las imágenes satélites cuando lo conectaron con las víctimas de West Mesa. Lorenzo grababa también actos sexuales que tenía con las prostitutas. La policía consiguió estas cintas que él grababa e hizo una pública, donde obviamente no se ve ningún acto sexual, pero si puedo voy a poner el vídeo. Este fragmento fue grabado después de que mantuviera relaciones sexuales con la mujer, y en este fragmento de vídeo se ve la pared del tráiler del remolque donde vivía Lorenzo y se escucha un ruidito que parece definitivamente alguien que está manipulando una bolsa de plástico. En esta grabación él mantiene relaciones con la mujer y después de eso simplemente se escucha la bolsa de plástico, no se escucha cómo la mujer se va ni nada.
También hicieron públicas fotos de las mujeres de las grabaciones para ver si alguien sabía quiénes eran o si estaban desaparecidas, pero no se sabe más información respecto a este dato. Hasta la fecha no se ha confirmado que Lorenzo Montoya estuviera involucrado en los asesinatos de West Mesa, pero los investigadores creen que es muy probable. Y para mí realmente tiene toda la pinta de que él estuvo involucrado en los asesinatos de West Mesa. Sin embargo, va a salir otro sospechoso que también parece poder ser el autor. Además de todo esto de Lorenzo Montoya, como he dicho, las imágenes de satélite de la escena del crimen, tomadas durante varios años desde 2000 a 2006, parecen mostrar un camino clarísimo que conecta la escena de la fosa hacia la casa de Montoya. No se encontró ninguna evidencia física que lo conectara con los crímenes, por lo que queda como principal o potencial sospechoso, pero sin evidencia física. No se ha encontrado nada definitivo que lo relacione con los crímenes de West Mesa, pero la policía sigue creyendo que cometió otros crímenes que aún no habrán sido identificados. Pasamos al siguiente sospechoso. La policía llevó a cabo una redada en una casa en Joplin, Missouri, sin dar más explicaciones. Así sucedió. Esta casa pertenecía a un hombre llamado Ron Erwin. Tras esta redada, la policía salió de la casa con un tráiler lleno de pruebas que incluían muchísimas fotografías. En diciembre de 2010, la policía publicó 7 de estas fotografías diferentes en las que aparecían mujeres. En las fotografías las mujeres parecían no saber que estaban siendo fotografiadas y las fotos eran de cara. Eso suena extraño, que no supieran que estaban siendo fotografiadas, pero las fotos eran de cara. Y la cosa es que para muchas personas estas fotografías parecían que las mujeres estaban muertas en el momento de ser fotografiadas. Estas fotografías eran de este hombre, Ron Erwin. Él era dueño de negocios locales y un estudio de fotografía en Joplin, pero entró en el radar de los investigadores cuando se enteraron de que había hecho viajes regulares a Albuquerque a partir de mediados de la década de 1990. Le preguntaron a Ron sobre esto y él respondió que encontró Albuquerque como un escenario perfecto para la fotografía, que era una de sus mayores pasiones. Empezó a hacer viajes regulares a Albuquerque, normalmente alrededor de la época de la feria estatal, para fotografiar la región y las personas que vivían allí. Cuando la policía comenzó a investigarlo como sospechoso, pudieron vincularlo con fechas y periodos de tiempos específicos que coincidían con el momento en que mujeres asesinadas de West Mesa fueron desapareciendo. O sea, él estaba en Albuquerque durante los periodos que estas mujeres desaparecieron. También descubrieron que Ron Erwin había seguido haciendo viajes regulares a Albuquerque hasta septiembre de 2006, que aproximadamente fue la época en la que las trabajadoras sexuales dejaron de desaparecer. Es decir, en 2006 fue la época en la que parece que la persona que estuviera haciendo esto, secuestrando, asesinando a mujeres trabajadoras sexuales, dejó de hacerlo. Ahí pararon las desapariciones. La policía lo observó de cerca, pero no pudo encontrar ninguna evidencia que lo pudiera vincular con los crímenes y tampoco encontraron ninguna conexión de él con las víctimas. Ron Erwin voló a la sede del FBI en Virginia para someterse a una prueba de polígrafo con funcionarios federales y en 2011 fue eliminado oficialmente de la lista de sospechosos y la policía no ha detallado realmente cómo o por qué comenzaron a sospechar de él, solo afirmaron que ya no estaba bajo sospecha. Consiguieron localizar a mujeres de las fotos de Ron Erwin, las que he dicho que parecía que estaban muertas en el momento que les tomó las fotografías, pero estas mujeres estaban sanas y salvas. No consiguieron localizar a 2 y a una más porque esta mujer había muerto por causas naturales poco después de que Ron le hiciera la foto. De momento, Lorenzo Montoya parece claramente el principal sospechoso, por encima de los demás, de los que acabo de hablar, pero poco después aparecería otro potencial sospechoso. Este sospechoso apareció en el radar de la policía cuando su exmujer se puso en contacto con ellos, diciéndoles que sospechaba que su exmarido era el asesino serial de West Mesa. Joseph era un hombre de 50 y tantos años que había nacido y vivido en Albuquerque y frecuentaba trabajadoras sexuales, según dijo la policía. Las odiaba. Ahora, en la fosa de West Mesa se encontró junto a uno de los cadáveres una etiqueta de identificación de una planta. ¿Sabéis las plantas que tienen esta etiqueta de qué planta es? Pues se encontró una etiqueta de una planta. La policía rastreó la etiqueta de identificación de esta planta y descubrieron que Joseph Blea era dueño de una jardinería de Albuquerque y era un cliente frecuente de un vivero local, que es de donde era la etiqueta de esta planta, de donde quien
fuera que la tenía, la compró ahí y él era un cliente habitual. Joseph tenía un historial de problemas con la policía, había tenido múltiples enfrentamientos y arrestos. A finales de los 70 y principios de los 80 fue arrestado por cargos de robo, irrumpía en casas y apartamentos de mujeres para robarles la ropa interior. Él se declaró culpable de estos delitos y fue sentenciado a la libertad condicional bajo la condición de que también se sometiera a evaluaciones de salud mental. Tan solo unos años después, Joseph sería arrestado por exhibirse en público ante numerosas mujeres. Esto lo llevó a prisión durante 2 años. Se convirtió en un cliente habitual de prostitutas que se encontraban en la zona de guerra. Esto fue verificado por su exesposa, quien dijo lo siguiente sobre Joseph. A menudo hablaba de su odio hacia las prostitutas, llamándolas putas sucias y zorras, algunas veces llamándolas por su nombre. Joseph había estado casado 2 veces. Sus 2 exesposas alegaron que fue violento y cruel con ellas. En 2008 fue acusado de agresión agravada e infligir grandes daños corporales a un miembro de su familia con un arma. Ambas exesposas afirmaron que él también salía regularmente de casa por la noche con el pretexto de que se iba a trabajar, pero sabían que no lo hacía. Probablemente estaba visitando a trabajadoras sexuales o algo peor en el caso de que fuera el asesino. También las 2 exesposas de Joseph le dijeron a la policía que él tenía la costumbre de coleccionar recuerdos de trabajadoras sexuales y otras mujeres. Se trataba principalmente de ropa interior y joyas. Una de su exesposa e hija encontraron en su casa ropa interior y joyas. Su hija encontró en su cobertizo ropa interior de mujer. Entonces, ¿sería toda esta ropa interior de las mujeres encontradas en West Mesa? Los días siguientes, la policía comenzaría a seguir a Joseph Blea y descubrieron que a menudo conducía hasta la zona de guerra, donde se encontraban las trabajadoras sexuales. Allí no se acercaba a ninguna de ellas, sino que las observaba desde la distancia. En una ocasión, la policía lo vio observando a las trabajadoras sexuales desde su coche durante más de 1 hora. En el informe de la policía describieron lo siguiente. En 2 ocasiones distintas, el señor Blea condujo por Central Avenue desde la parte oeste de Albuquerque hasta la parte este de Albuquerque. Disminuyó la velocidad y dio vueltas alrededor de la cuadra en áreas donde trabajan prostitutas. No se acercó a ninguna de ellas, pero parecía estar observándolas de cerca. La policía habló con algunas trabajadoras sexuales de la zona de guerra para preguntarles si conocían a Joseph, si era un cliente habitual o qué información podían proporcionarles de él. Una de ellas dijo que en una ocasión fue a casa de Joseph cuando él le solicitó sus servicios y él trató de atarla, pero no lo consiguió. Ella, cuando se fue de casa de Joseph y llegó a la zona de guerra de nuevo, le dijo a las demás trabajadoras sexuales que trataran de evitar a Joseph Blea. Y entonces la policía descubre algo espantoso. Antes he mencionado que Joseph fue detenido en 2006 por atacar a un familiar con un arma blanca. Cuando lo hizo, evidentemente fue arrestado y en este arresto le sacaron ADN. Con este ADN descubrieron delitos terribles que había cometido Joseph. En 1988, una niña de 13 años vivía con su familia cerca de la escuela secundaria McKinley en Albuquerque. Esta niña estaba en su casa cuando un hombre enmascarado entró y la violó a punta de cuchillo en su casa. Este hombre logró escapar después sin ser identificado. A partir de ahí continuó sucediendo esto. Muchísimas adolescentes sufrieron lo mismo. Alguien entraba en su casa y las violó. Esta persona, gracias al ADN, descubrieron que era Joseph Blea. Antes de saber que era él, este criminal se le apodó como el abusador de la escuela secundaria y no se conocía su identidad. Y el ADN lo vinculó con estos casos de violación que habían ocurrido en los 80 y con más cargos de agresiones y secuestros. Y en total fue sentenciado a 90 años de prisión en 2015. También consiguieron vincularlo con el ADN a un asesinato de 1985 de una trabajadora sexual de Albuquerque llamada Jennifer Lynn Shirm, pero no se ha publicado mucha más información sobre este caso de Jennifer. En 2015, cuando Joseph entró a prisión, aparentemente hizo varios comentarios a su compañero de celda, diciéndole que había conocido a muchas de las víctimas de West Mesa. Fue interrogado por ello, pero él negó haber dicho estos comentarios. Entonces, tanto Lorenzo Montoya como Joseph Blea parecen potenciales sospechosos y uno de los dos siento que tiene que ser el recolector de huesos de West Mesa.
Mesa. Además de las 11 víctimas identificadas encontradas en la fosa de West Mesa, más mujeres desaparecieron en esa época, las cuales nunca se han encontrado, pero podrían estar relacionadas con el mismo asesino y enterradas en otras partes. Estas mujeres son las siguientes. Darlene Trujillo, que tenía 20 años, el 5 de julio de 2001 se dirigió a Arizona junto a un hombre llamado Jorge e hizo planes de regresar 2 días después, a Albuquerque, pero nunca más la volvió a ver ni supo nada de ella, aunque sí de Jorge, pero se desconoce su paradero, por eso la policía no ha podido interrogarlo. Otra chica que desapareció fue Anna Virgil. Desapareció en circunstancias misteriosas el 20 o 21 de enero de 2005 y fue denunciada como desaparecida una semana después, el 29 de enero. Felipa González, también conocida como Vicky, desapareció en abril de 2005, acababa de salir de prisión y como las otras víctimas era conocida por ser una trabajadora sexual con problemas de drogas, también era una mujer joven con antecedentes de depresión. Tenía 22 años cuando fue denunciada como desaparecida el 27 de abril de 2005. Nina Herron, conocida con el nombre de Jasmine, tenía 21 años cuando desapareció el 14 de mayo de 2005. Fue vista por última vez en su casa en la cuadra 8000 de Central Avenue en la zona de guerra, alrededor de las 5 p.m. de ese día. Su madre denunció su desaparición tiempo después y contrató a un investigador privado para encontrarla, pero no tuvieron éxito. Shauntil Waits tenía 29 años cuando fue denunciada como desaparecida el 15 de marzo de 2006. Desapareció sin que nadie se diera cuenta y se sabe muy poco sobre su vida del momento de su desaparición, pero todas estas mujeres eran de Albuquerque. Leah Peebles se volvió adicta a la heroína poco después de ser violada por un antiguo amigo suyo del instituto. Más tarde se mudó a Albuquerque para comenzar una nueva vida, pero en 3 semanas cayó en el mundo del trabajo sexual y el consumo de drogas en la zona de guerra y desapareció. La última vez que se supo que estaba viva fue el 22 de mayo de 2006, después de salir de su casa para encontrarse con un hombre desconocido para tener una cita en el Flying Star Café. Vanessa Reed tenía 24 años cuando desapareció en el verano de 2006. El 13 de junio de ese año se alojaba en un motel de Albuquerque conocido por ir mujeres trabajadoras sexuales y tras una discusión con su hermana se alejó del motel para dar una vuelta, dar un paseo, tomar el aire y nunca regresó y nunca se ha vuelto a saber nada de ella. Todas estas mujeres que acabo de nombrar desaparecieron en el mismo periodo de tiempo que las 11 víctimas encontradas en la fosa de West Mesa y todas estas mujeres que acabo de nombrar operaban en la zona de guerra como las otras. Fueron incluidas en la lista de la detective Aida López a mediados de la década de los 2000, por eso se sabe que también eran mujeres desaparecidas de ese tiempo porque Aida López tenía todos sus informes y fechas de desaparición. La policía cree que podrían haber sido el objetivo de las mismas o misma persona que asesinó a las 11 de West Mesa. Es posible que simplemente fueran enterradas en otro lugar y que todavía no hayan sido encontradas. Y aparte de los sospechosos del caso, hubo más posibles sospechosos que investigó la policía, como asesinos seriales que estaban operando en otras áreas, en otras regiones. Por ejemplo, Robert Howard Bruce, también conocido como The Ether Man, se ha especulado que podría estar relacionado con los crímenes de West Mesa, ya que confesó docenas de agresiones sexuales entre 1985 y 2007 tras irrumpir en casas y apartamentos de mujeres, donde les aplicaba cloroformo, las esposaba y las sometía a horribles agresiones sexuales. Cometió estos crímenes en lugares como Oklahoma, Colorado, Texas e incluso Nuevo México, donde fue sentenciado a 200 años de prisión. Otro delincuente todavía desconocido que podría estar vinculado sería el asesino de Long Island, que asesinó a numerosas trabajadoras sexuales y por cierto tengo su caso en el canal por si queréis ir a verlo y ver quiénes eran los sospechosos de ese caso que podría estar vinculado con este. A partir de este caso de West Mesa, la policía en Nuevo México está más dispuesta a proteger a las trabajadoras sexuales y no hacer caso omiso cuando una de ellas desaparezca. Este caso continúa en investigación a día de hoy, no está cerrado. Aida López también sigue investigando el caso y sigue comprometida a descubrir quién las mató. Así que como este caso no está cerrado y se sigue investigando, es posible y ojalá algún día se descubra quién es el coleccionista de huesos de West Mesa y se descubra dónde están las demás mujeres que desaparecieron
desaparecieron. Y esto es todo sobre este caso. Dejadme en comentarios qué opináis. Yo siento que el principal sospechoso, el que me resuena más su historia y me encaja más con que fuera el asesino de West Mesa, es Lorenzo Montoya. Más que nada por su vinculación en las imágenes satélite a la escena del crimen. Había un patrón de que un coche conducía frecuentemente al cementerio, a la fosa, al cementerio que se creó para enterrar a estas 11 mujeres, y este camino se traza desde la fosa a la casa donde vivía Lorenzo Montoya, aparte de haber asesinado a una prostituta en su casa, a Sherika. El hecho de haberla estrangulado, y las 11 víctimas de West Mesa fueron probablemente estranguladas porque no hay ningún indicio de arma blanca, de apuñalamiento, etc. Así que siento que demasiadas cosas se encajan con Lorenzo Montoya y para mí se me hace el principal potencial sospechoso de este caso. Pero quiero leer en comentarios qué opináis vosotros, si habíais escuchado sobre este caso, que fue uno de los crímenes más grandes de la historia de Albuquerque. Si os ha parecido interesante e informativo este caso, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal, activar la campanita de notificaciones. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!